graficar algunos conceptos. Primero tenemos los planos de Hodge. Bueno, eh, que voy a ir resaltando con el puntero. Los planos de Hodge son 4 y estos los vamos a graficar en el partograma, como ya les voy a indicar más adelante. Va a ser la curva del descenso del bebé. Entonces, el primer plano de Hodge va a ir desde el borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio del hueso sacro. Así va a ser esta línea naranja que vemos aquí. El segundo plano va a ser el borde inferior de la sínfisis del pubis hasta la vértebra S2. Podemos ver, es esta línea imaginaria de aquí. Ahora, en el plano 1, nosotros vamos a tener que la cabeza del bebé aún se va a encontrar en un estado móvil. Si nosotros al realizar el tacto vaginal vamos a poder pelotear con la cabeza del bebé. Cuando ya se encuentre en el plano 2, se va a encontrar en un estado fijo, es decir, ya no vamos a poder realizar el peloteo. Luego, siguiendo con esto, en el plano 3 va a pasar por encima de va a pasar por las espinas ciáticas hasta S3 y este va a ir de acuerdo con los planos de Deli que ya vamos a ver más adelante, en el plano de Deli 0. Ya. Y el plano 4 va a ser una línea recta desde el vértice del hueso sacro hacia adelante. Como puedes ver aquí, este va a ser el plano 4. Y entonces, tanto en el plano 3 como en el plano 4, la cabeza del bebé ya se va a encontrar encajado. Y en el plano 4 ya prácticamente va a encontrarse coronando. Respecto a los planos de Deli, pues para no perdernos mucho aquí, vamos a tener que, respecto a los planos de Deli, cuando este está en cero, se va a encontrar a nivel de las espinas ciáticas, igual que en el plano de Hodge 3. Entonces, los planos de Deli son algo más simple, ya que estos solo se van midiendo en centímetros. Vemos que hacia arriba se enumera -1, -2, -3, -4 centímetros, de acuerdo a cómo esté de acuerdo el observador. Y hacia abajo vemos +1, +2, +3, también +4 centímetros, de acuerdo a lo que piense el observador. Algo más importante también que vamos a graficar en el partograma va a ser la variedad de la posición. Entonces aquí tenemos esto de la variedad de la posición, va a ser cómo se va a ubicar el bebé en el momento del parto. Aquí podemos ver en la imagen derecha, que centren su atención, estas son las 3 posiciones más frecuentes: occipito derecha anterior, occipito púbica y occipito izquierda anterior, que son las formas que más frecuentemente vamos a observar en las que se ubique el bebé en el momento del parto. Entonces, esto quiero que vean aquí esta imagen, ya que esto de aquí es como vamos a graficar en el partograma. Como pueden ver, esta es la sutura coronaria y esta de aquí es la fontanela posterior y este el hueso occipital. Entonces, la variedad de la posición se va a nombrar de acuerdo a la posición que tenga el hueso occipital, de acuerdo a la pelvis de la madre. Como podemos ver, estamos viendo, es como si estuviéramos viendo la pelvis de la madre desde abajo. Aquí vemos la sínfisis del pubis y este es el hueso sacro. Entonces, por eso, cuando el hueso occipital se encuentra de acuerdo a la sínfisis del pubis, le llamamos occipito púbica. Así, de acuerdo al hueso occipital del bebé, nosotros vamos a poder ir nombrando las distintas posiciones: occipito izquierda anterior, occipito izquierda transversa, occipito sacra, occipito derecha posterior, occipito derecha transversa y occipito derecha anterior. Ya listo. Espero que se haya podido comprender esto. Ahora sí, para pasar al partograma. Listo, entonces, aquí en el partograma, primeramente nosotros tenemos que llenar aquí la información de la madre: apellido paterno, materno, nombre, el día, el mes y año que fue ingresada, y primeramente nosotros vamos a poner la hora real, es decir, la hora en la que nosotros estamos iniciando nuestro partograma. Por decir, vamos a hacer un ejemplo para que sea práctico. Vamos a decir que la hora de llegada de la mamá ha sido a las 4 de la tarde, es decir, las 16 horas. Listo. Entonces, esta es la hora en la que llega la mamá en trabajo de parto y vamos a tomarle los primeros signos y vamos a empezar el trazado de nuestro partograma. Esto, primeramente, nosotros vamos a delimitar cuál de estas, cuál de estas escalas vamos a utilizar. Por ello, aquí mismo nos dice la posición
Esto hace referencia a la posición en la que va a pasar la mamá la mayor parte del tiempo. En posición vertical, no sé si han visto que en algunos centros de salud, en algunos hospitales, les tienen a las mamitas en labor de parto caminando de un lado para el otro. Esto se refiere a la posición vertical. Y la posición horizontal va a ser la más común porque generalmente las mamitas que llegan en trabajo de parto están muy adoloridas, entonces pasan en camilla la mayor parte del tiempo. Luego tenemos la paridad. Esta simplemente nos va a hacer referencia a si la mamita es multípara o nulípara, es decir, nulípara que sea su primer parto o multípara que ya haya tenido partos anteriormente. Y respecto a las membranas, esto quiere decir las membranas amnióticas si se encuentran íntegras o si ya se han roto estas membranas. Listo. Entonces, conociendo esto, nosotros para poder trazar este partograma vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que es una mamita que ha pasado en posición horizontal, que es nulípara, ¿ya? Y que tiene las membranas íntegras. Entonces, si tenemos horizontal, nulípara y membranas íntegras, nosotros vamos a seguir este camino de aquí, ya que todas estas se relacionan de esta forma, ¿sí? Esta sí. Bueno, entonces vamos a utilizar horizontal, nulípara, íntegras. Entonces vamos a utilizar todos los valores que se encuentran entre lo que he resaltado. Es lo primero que debemos tomar en cuenta al momento de trazar un partograma. Ya, ahora, la hora real, tenemos que a las 16 horas se le realizó el primer tacto, como la mamita ya llegó en trabajo de parto, es decir, que por lo general se empieza el trazado del partograma cuando está por lo menos con una dilatación cervical de 5 centímetros. Entonces, para poderles ir explicando bien, va a decir que al momento de llegar, su dilatación cervical fue de 5 centímetros. Entonces, para graficar, tenemos aquí esta leyenda, la cual nos da todo lo que necesitamos para graficar. Entonces, aquí la dilatación cervical se va a representar como un punto. Entonces, a las 16 horas realizamos un tacto y vemos que tiene una dilatación cervical de 5 centímetros. Desde aquí vamos a iniciar el trazado de nuestro partograma. Luego, también como podemos ver aquí en la tabla de acá abajo, se toman mucho más signos. Por ejemplo, tenemos la posición materna, que aquí nos indica puede ser lateral derecho, lateral izquierdo, dorsal, semisentada, sentada o parado caminando. Entonces, lo más común es que la paciente se encuentre en una posición dorsal. Vas a poner posición materna dorsal. La tensión arterial, va a decir que se encuentra normal, 110/70. Aquí no me entra bonito para graficar, pero voy a decir que está normal, 110/70. Pulso materno también que está normal. Y aquí lo que más nos importa para el momento de graficar el partograma va a ser la frecuencia cardíaca fetal, ya que esto sí va a estar graficado aquí. Entonces dice que una frecuencia cardíaca fetal va de entre unos 110 o 120 latidos por minuto hasta los 130 latidos por minuto. Entonces, digamos que durante el primer control se detectó una frecuencia cardíaca fetal de 140, pues estaría en el rango normal. La duración de las contracciones, aquí esto se refiere a o sea, cuánto dura una contracción. Es decir, que lo normal las contracciones que no pueden superar los 35 segundos o como máximo llegar hasta los 45 segundos. Entonces, en duración de las contracciones, voy a decir que las contracciones duran unos 25 segundos. Y aquí en frecuencia de contracciones, esto también es importante el momento de representar, ya que también lo vamos a graficar. Y veremos que tiene unas 2 contracciones cada 10 minutos. Listo. Entonces, primeramente la frecuencia cardíaca fetal, podemos ver aquí que se representa con un cuadradito. Entonces, a la hora de llegada a las 16 horas, graficamos la frecuencia cardíaca fetal, para lo cual debemos seguir esta línea de acá a la derecha, la cual nos indica la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, tenía 140, vemos que aquí está el 140, y vamos a graficar un cuadradito. Listo. Respecto a las contracciones uterinas,
ves que estas se grafican como un triángulo. Entonces, dice que tiene 2 contracciones cada 10 minutos. Entonces, tomamos con la regla de la izquierda, del 1 al 10. Entonces, aquí 2 contracciones cada 10 minutos. Vamos a graficar las contracciones de la mamá. Listo. Y durante el tacto, también vemos aquí que dice planos de Hodge y la variedad de la posición. Pues aquí podemos ver que tenemos esta regla del lado derecho que nos indican los planos de Hodge. Entonces, al momento de llegada, podemos decir que generalmente la cabeza del bebé aún se encuentra móvil, entonces pues tener un plano de Hodge 1 y la vamos a graficar aquí. Listo. Y respecto a la variedad de la posición, como ya les había explicado, esta de aquí va a ser la sutura coronaria y esta como bolita que está en la parte de atrás es el hueso occipital y eso es lo que nos va a indicar la posición. Entonces vamos a decir que se encuentra en una posición occipitopúbica y graficaríamos de esta forma, ya, con el hueso occipital hacia arriba. Listo, entonces este sería el inicio de nuestro partograma. A partir de aquí, lo primero que vamos a trazar es la línea de alerta. ¿Qué es la línea de alerta? Pues esta va a ser una línea que se va a trazar de forma intermitente y lo que nos va a indicar es más o menos el progreso que va a seguir el parto hasta en el 90% de las pacientes. Entonces, como ya tenemos aquí estos valores que vamos a utilizar, que ya vimos al principio, tenemos que tiene una dilatación cervical de 5 centímetros, vamos a tomar el primer valor, el de aquí, el que está al lado del 5, siempre siguiendo el orden. Eso nunca debemos olvidar. Entonces, cuando tiene 5 centímetros de dilatación cervical, lo que nos quiere decir esto es que va a demorar 3 horas y 15 minutos en dilatar 1 centímetro más. Entonces, vamos a tomar estas 3 horas y 15 minutos y trazarlas aquí. Entonces, 1 hora, 2 horas, 3 horas y 15 minutos sería un cuarto de este cuadrito. Entonces, más o menos en el punto de aquí, vamos a trazar con una X. En este punto va a ser cuando la mamita en trabajo de parto haya dilatado 6 centímetros. Listo. A partir de aquí vamos a tomar el siguiente valor, que es 1 hora y 30 minutos. Entonces, vamos a contar 1 hora y 30 minutos, más o menos va a estar por aquí. Trazamos una X y graficamos, seguimos graficando nuestra curva, siempre con una línea punteada. Luego, 1 hora para que dilate hasta 8 centímetros, otra X, seguimos línea punteada, luego 40 minutos, más o menos le tenemos que calcular, hacer un poquito antes de la mitad, luego 35 minutos, más o menos nos daría justo en este punto de aquí. Y una vez que haya dilatado 10 centímetros, dicen que va a demorar 30 minutos más hasta el parto. Entonces, más o menos sería en este punto de aquí. Listo. Terminamos de graficar la línea de alerta, la curva de alerta, y ya tenemos listo. Muy bien, ahora, ¿esto qué nos quiere decir? Pues bien, vamos a contar cada hora desde que empezó, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas y media, es lo que va a demorar hasta llegar al parto. Y esto nos ayuda de la siguiente forma, ya que acá abajo le vamos a ir poniendo que son 17 horas, 18 horas, 19 horas, 20, 21, 22 y 23. Entonces, podemos ver aquí, seguimos esta línea, es que las 23 horas y media, es decir, las 11:30 de la noche, nuestra paciente debería de dar a luz. Ya. Entonces, esta curva nos va a permitir irnos fijando si es que el trabajo de parto va siguiendo, o sea, las horas que debería seguir normalmente.
Como les decía, hasta el 90% de las mujeres más o menos siguen esta línea de alerta, o por lo menos no la sobrepasan, sino que se demoran menos de la línea de alerta, pero sí hay algunos casos en que se pasan de esta línea de alerta. Entonces aquí una función de esta es que, por ejemplo, cuando nosotros ya vamos a graficar la línea real que les voy a indicar, pues ver que si se pasa mucho del tiempo, es decir, está muy prolongado el parto, esta puede ser una indicación para una cesárea de emergencia, ya que esto puede provocar sufrimiento fetal. Ahora, respecto a la línea real, pues esta básicamente va a ser lo que vamos a graficar de acuerdo a los tactos vaginales que le vamos a ir haciendo a la paciente en el transcurso del tiempo. Bien, ahora, las directrices nos dicen que se debe hacer un tacto cada 4 horas. Lo contrario se considera violencia obstétrica hacerlo más seguido. Pero ya en la práctica, nosotros vamos a ver que debemos más o menos por cómo se encuentra la paciente, vamos a ver si se encuentra con mucho dolor, cómo se encuentra su actitud. Y según eso, nosotros podemos realizar, aunque sean varios tactos, antes de que se cumplan 4 horas, cada 3 horas o cada 2 horas, porque es preferible eso a que se nos adelante el parto y entremos a un parto expulsivo de emergencia. Entonces vamos a decir aquí para este ejemplo que le realizamos otro tacto a la paciente a las 2 horas. Entonces, si a las 18 horas se realizó otro tacto en el cual tenemos que la dilatación cervical ya se encontraba en 6. Se midieron los signos, las contracciones uterinas seguían en 2. Ya. Y los planos de Hodge, la cabeza del bebé sigue en el primer plano, pero rotado un poco. Como sabemos, la cabeza del bebé va rotando conforme pasa el tiempo. Listo. Entonces, la línea real la vamos a graficar de manera continua para poderla diferenciar bien de la línea de alerta. Entonces así vamos a seguir graficando de acuerdo a los tactos que le vamos a realizar a la mamita. Y en la parte de acá abajo, en la toma de los signos, esto es algo importante que olvidé recalcar, se dice que los signos deberían tomarse cada media hora una vez que la mamá ya entró en trabajo de parto. Entonces, esto no va a coincidir con las horas de aquí, así que no debemos confundirnos, ya que estos signos pueden ir variando, porque se pueden tomar cada media hora, y las horas de registro aquí están puestas cada hora. Listo. Entonces, respecto a la frecuencia cardíaca fetal, puedo decir que ha variado un poco porque la frecuencia cardíaca fetal siempre se va a encontrar variando, pero nosotros lo que debemos preocuparnos es que no se salga del rango, que tenemos entre 110 y 160 latidos por minuto más o menos. Te voy a decir que en este punto también se encontraron unos 130 latidos por minuto, y así vamos a ir graficando nuestro partograma. Luego de 2 horas más, nuestra paciente sentía dolor, le realizamos otro tacto, y al realizar el tacto vemos que ya se encontraba con una dilatación cervical de 10 centímetros. Es decir, miren cómo nuestra línea real va cambiando de la línea de alerta, es decir, no tiene que seguir el mismo transcurso. Si en los planos de Hodge la cabeza del bebé ya había descendido, se encontraba en un plano 3. Listo. La frecuencia cardíaca fetal se encontraba en 150, entonces vamos graficando. Pero sin olvidar la frecuencia cardíaca fetal, se va a graficar de acuerdo a esto. Los planos de Hodge tienen aquí su propia regla. La dilatación cervical por la parte de la izquierda, al igual que las contracciones uterinas. Entonces, respecto a las contracciones uterinas, va a decir que tiene ya 4 cada 10 minutos. Entonces, tenemos que graficar aquí también un triangulito. Aunque se superponga, eso no importa, pero tenemos que ir graficando lo correcto. Entonces, bueno, básicamente esto es lo más básico de un partograma que debemos aprender a graficar, especialmente la curva de alerta y la curva real, y en la cabeza del bebé se llama la curva de descenso, que también va a ir aquí con una línea que vamos a seguir, aunque como vemos, mientras sube la curva real, la curva de descenso va bajando. Esto nos va indicando cómo va bajando respecto a los planos de Hodge. Ya.
Ahora, algunas consideraciones importantes aquí en el partograma. Como podemos ver aquí en la leyenda también habla de la ruptura espontánea de membranas y ruptura artificial de membranas. Listo, entonces, para explicar esto, vamos a borrar esto y vamos a volver a poner un ejemplo. También, si utilizamos a la misma paciente, ya para no hacer muchos rayones ahí que están en posición horizontal, nulípara con las membranas íntegras, lo encuentra aquí. Vamos a volver a usar estos mismos datos. Vemos que la paciente llegó con una dilatación cervical de 6 centímetros. Entonces nosotros graficamos aquí primero la curva de alerta con membranas íntegras, siguiendo los valores de aquí. Aquí tenemos que a la hora y media debería dilatar hasta 7 centímetros. Entonces graficamos con una X. Luego a la hora, 8 centímetros. Los 40 minutos, 9 centímetros. Más o menos está aquí. Luego 35 minutos, 10 centímetros. Y 30 minutos hasta el momento del parto. Más o menos sería por aquí. Ya, entonces esto sigue el mismo concepto que ya les expliqué antes. Decimos que llegó a las 4 de la tarde, 16 horas, 17 horas, 18, 19. Ya, hasta las 20 horas. Entonces, en este caso, diremos que la paciente, trazando la curva de alerta, daría luz más o menos a eso de las 8:15 de la noche. Entonces ponemos aquí. Esta sería la curva de alerta. Ahora, mientras nosotros estamos realizando tacto vaginal, vemos que como a las 2 horas la paciente ya se encontraba dilatada 9 centímetros. Y en este punto ocurre una ruptura de membranas, porque esto puede ocurrir ya sea espontáneamente o de manera artificial. Entonces, digamos que ocurrió una ruptura espontánea de membranas a las 18 horas cuando se estaba realizando el segundo tacto. Entonces aquí lo que va a pasar es que se va a alterar nuestra curva de alerta. Entonces en este caso, de membranas íntegras, vamos a pasar a usar los valores de membranas rotas. Vemos aquí. Entonces, a partir de este punto, siempre respecto a la curva de alerta, sin olvidarlo, vamos a escribir que hubo una ruptura espontánea de membranas. Ya. Y vamos a volver a graficar desde este punto la curva de alerta. Aquí como podemos ver, de 9 a 10 centímetros no cambian los tiempos, pero de 10 centímetros hasta el parto se adelantó 10 minutos. Entonces solo va a cambiar aquí la curva ligeramente. Lo de acá más o menos. Entonces aquí lo que nos indicaría es que en este caso el parto ya no debería producirse en las 8:15 de la noche, sino que se adelantaría 10 minutos hasta las 8:05. Ese es uno de los cambios que se puede realizar en un partograma cuando ocurre ruptura espontánea de membranas. Obviamente esto solo se produce cuando la paciente es ingresada con las membranas íntegras, en cuyo caso pueden romperse. Entonces a partir de aquí nosotros seguimos graficando de igual manera todo lo demás que ya les he explicado. O puede ser la frecuencia cardíaca fetal. Ya es que aquí llegó con unos 130. Contracción, si la paciente llegó con 3 contracciones cada 10 minutos, graficaremos este punto de aquí. Los planos de Hodge, la cabecita del bebé se encontró en el plano 1 y la posición occipitopúbica. Entonces luego a partir de aquí vemos que ya la paciente se encontraba con mucho dolor, se le realizó un siguiente tacto, vemos que la paciente ya había dilatado 10 centímetros luego a media hora,
por lo tanto ya habría entrado en trabajo de parto. Básicamente aquí en este tacto ya se encontró, bueno, en este punto acá, que el plano, la cabeza del bebé ya se encontraba en un plano 2, porque va descendiendo. Acá la frecuencia ha aumentado ligeramente. Las contracciones se mantenían en 3 cada 10 minutos. En este punto la cabeza del bebé ya se encontraba por encima en un plano 3. Entonces siempre tenemos que ir graficando de acuerdo a lo que ponemos acá. Las contracciones uterinas deben aumentar a 4 cada 10 minutos. Y de esta forma tenemos toda la representación gráfica de los datos más importantes durante la hora de parto. Entonces, ¿tienen alguna pregunta que les he explicado? Me imagino que han de tener más que preguntas. Uh-huh. A ver, repita qué dijo. ¿Alguien hizo alguna pregunta? No. Luis Sebastián, muy buena su presentación, pero me imagino que la mayoría se quedaron con más dudas que respuestas. Es por una razón. Porque ustedes, nosotros, hablemos de todos, todavía no hemos visto trabajo de parto. Y hace falta tener claros varios conceptos relacionados con trabajo de parto. Pero usted lo ha hecho excelentemente bien, Luis Sebastián, le felicito, porque ha plasmado el sentir de lo que significa un partograma. Y yo les voy a ampliar un poquito la explicación solamente de una partecita y les voy a dejar el grueso de la presentación. Yo tengo hecho una presentación un poco más amplia con ejemplos para que les quede bastante claro, pero pues ha estado bastante clara esta presentación para luego de que revisemos trabajo de parto y parto, porque ahí sí les va a quedar completamente claro el tema. La razón por la cual se presentó acá es por lo siguiente. Permítame compartir la pantalla, Luis. Ciérrele su presentación. Listo, don, gracias. Ya, ya le cerré. Ok. Yo no les voy a dar toda la presentación. Me interesa solamente que ustedes queden claros los conceptos básicos de este primer módulo. ¿Qué son los instrumentos que se utilizan para el registro de los datos del embarazo, el parto y el puerperio inmediato? Los conceptos de lo que significa cada cosa y el porqué de cada icono que se pone en el partograma los revisaremos luego, ¿cierto? Porque el objetivo del partograma es el mismo que el de la historia clínica perinatal. ¿Y cuál es el objetivo, perdón? Estoy tratando de ponerle... No. Pero no me permite poner el puntero, no sé por qué. Bueno, en todo caso. El objetivo del partograma es la representación gráfica de un trabajo de parto, ¿sí? Ese es el punto fundamental. Eso es lo que yo quiero que ustedes se queden como concepto fundamental el día de hoy. El partograma es un sistema de registro, como bien lo dijo Luis Sebastián, perdón, como bien lo dijo Luis Sebastián, es un sistema de registro en el cual nosotros, con una sola mirada, sabemos qué está pasando con el trabajo de parto. Evoluciona bien, evoluciona mal, y si evoluciona mal, nos indica que nosotros tenemos que volver a evaluar en qué situación se encuentra ese trabajo de parto para tomar decisiones. Una decisión puede ser el que al presentarse un sufrimiento fetal debemos terminar el embarazo por cesárea. Otra decisión puede ser que probablemente
disminuyeron la frecuencia y la intensidad de las contracciones uterinas y que necesitamos conducir el trabajo de parto. Porque una cosa es inducir y otra conducir, ya lo entenderán perfectamente bien cuando nosotros hablemos sobre trabajo de parto, que me parece que corresponde a la tercera unidad. Por eso es que ustedes veían, y alguno de ustedes me preguntó que partograma se veía otra vez en ese segmento. No, en realidad esa parte del partograma la hago yo para que les quede absolutamente claro y complementen los conceptos, ahora con el sistema de registro y luego con lo que significa el trabajo de parto como tal. Y claro, el partograma pues es la representación gráfica de lo que pasa en un parto en un plano cartesiano. Como bien lo dijo Luis Sebastián, pues solamente le faltó esta parte de la evolución de la dilatación del cérvix y del descenso de la presentación en relación con el tiempo transcurrido de trabajo de parto, que es el concepto completo. Es decir, lo que les dije, en resumen, nos permite a nosotros registrar cómo avanza, cómo va, cómo evoluciona el trabajo de parto. En un plano cartesiano, obviamente, con el eje de las X, el eje de las Y, etcétera, etcétera, en el cual nosotros tomamos en cuenta varios datos del trabajo de parto que nos sirven para graficar el estado del mismo. ¿Cierto? Y eso es lo que les explicó bastante bien Luis Sebastián. La evidencia, fíjese, más que la evidencia, me hace falta y no sé por qué no me permite, no sé qué pasaría. Más que la evidencia, les decía, el sistema de registro denominado partograma se fundamenta, se apoya en varios estudios prospectivos de cohortes y casos controles realizados en el Centro Latinoamericano de Perinatología en Montevideo, Uruguay, que es un centro de la Organización Panamericana de la Salud y en consecuencia de la Organización Mundial de la Salud, que ha trabajado muchísimos años en lo que se refiere a la fisiología del embarazo y el trabajo del parto. Ellos son los generadores de la historia clínica perinatal y yo les contaba la clase anterior que quien les habla fue uno de los pilares. Yo trabajaba en OPS en ese tiempo, conjuntamente con la doctora María Elena Costa y la ingeniera Guadalupe Orozco del Ministerio de Salud Pública, quienes introdujimos en el Sistema Nacional de Salud estos instrumentos de trabajo para poder hacer una mejor evaluación tanto del progreso del embarazo como del trabajo de parto. En este caso, tomando obviamente como modelo los estudios realizados por el Centro Latinoamericano de Perinatología. Y dicho sea de paso, son instrumentos que se han incorporado en prácticamente todos los países de América Latina como instrumentos de trabajo para la buena calidad de la atención del embarazo y el parto. Estados Unidos y Europa tienen otro tipo de partogramas. Son parecidos, son similares, pero tienen unas diferencias bastante importantes. Este es un instrumento nuestro. La diferencia en la historia clínica perinatal nuestra con el resto de América Latina es que nuestro país, en la época de la década robada, como yo la denomino la época de Correa, le incorporaron datos que no tienen sentido de la lógica que tienen estos instrumentos de registro, como por ejemplo le incorporaron la etnia. Hasta ahora no logro entender yo cuál es el grado de riesgo de la etnia en un registro de una historia clínica perinatal. Por ejemplo, la violencia. Ok, esto de alguna manera tal vez podría entenderse o justificarse levemente, pero pues cuando hay violencia hay riesgo de la madre y el feto, pero no precisamente en el desarrollo del embarazo ni en el transcurso del trabajo de parto. Pero incorporaron una serie de datos que, como les decía, en mi opinión personal, no tienen mucho sentido, pero en todo caso ahí está y también puede de alguna manera ser útil su registro.
Y claro, pues estos estudios demostraron que, ¿cierto? No, no es uno, son un montón de estudios publicados en varios años, en varios segmentos de tiempo, y vale la pena decir que nuestro país también participó de alguna manera en este proceso. En la época en la que yo ya dejé la Organización Panamericana de la Salud y fui a trabajar en el Hospital Pablo Arturo Suárez, en la que me encargaron eh, el centro obstétrico del Hospital Pablo Arturo Suárez, y nosotros introdujimos algunas herramientas más que ya les iré comentando con el tiempo, como hospital piloto, entre ellos la historia clínica perinatal, el registro del trabajo de parto, y enviamos la información al CLAP para que ellos puedan procesar la información de América Latina en global, en general. El problema del Pablo Arturo Suárez, por el cual no se puede hacer un registro adecuado de estos instrumentos, es porque hasta antes de la época COVID, por supuesto, pues en la etapa COVID cambiaron completamente las cosas y ahora no sé ni cómo esté, pero en ese tiempo cuando yo trabajaba ahí, resulta que el Hospital Pablo Arturo Suárez era solamente un hospital de atención de emergencias obstétricas y algo de ginecología, porque la capacidad de la infraestructura física del hospital le daba solamente para 4 pacientes en la sala de trabajo de parto, lo cual se llenaba en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, pues nosotros ingresábamos las pacientes que ya estaban cerca del trabajo de parto, y las pacientes que venían con labor de parto les mandábamos a regresar a la casa, les mandábamos a la casa a regresar, y las pacientes no se iban, se quedaban en el parqueadero. En ese entonces, el parqueadero de emergencia del Hospital Pablo Arturo Suárez, el cual se constituyó en la verdadera sala de trabajo de parto. Por lo tanto, pues las que ingresaban eran las que estaban muy próximas a dar a luz. Eso impidió que tengamos un trabajo un poco mucho más amplio, representativo del Ecuador en relación al resto de países de América Latina, con relación a este tema, ¿no es cierto? Porque esto demostró, fíjense, que mejora los desenlaces del trabajo de parto, porque con una simple mirada, con una simple observación, a nosotros ya nos indicaba cómo estaba el trabajo de parto. Y si iba mal, pues nosotros estábamos obligados a realizar una evaluación para tomar decisiones en el trabajo de parto. Y al tomar decisiones, estábamos mejorando el resultado, el desenlace del trabajo de parto, que ese es el objetivo del partograma. Es un sistema de registro del trabajo de parto, cuyo objetivo fundamental, ¿no es cierto?, es el mejorar el resultado, mejorar el desenlace del trabajo de parto, con la toma de decisiones que pueden ser necesarias de acuerdo a la evolución de cada caso, comparada con una curva denominada curva de alerta, que es, en una definición un poco más técnica, el tiempo máximo que debería demorar el trabajo de parto, considerando ciertas características de la paciente embarazada, que ya lo describió bien el compañero de ustedes, y que obviamente pues nosotros tendremos oportunidad de volver a revisarlas después de que estudiemos trabajo de parto. Estos, por lo tanto, como ustedes acaban de escucharme, son estudios multicéntricos que se han efectuado con datos de más de 35.000 mujeres. Imagínense, hubo un tiempo en la época del CLAP en la que trabajó con prácticamente todos los países de América Latina, lo cual le permitió elaborar todos estos estudios que nos permiten ahora a nosotros utilizar estos instrumentos como documentos de mejora en la atención de la mujer embarazada, el embarazo, trabajo de parto, parto y puerperio, ¿cierto? Lo cual le permitió evidenciar al CLAP, al Centro Latinoamericano de Perinatología, a la Organización Mundial de la Salud, y en consecuencia a los pacientes suscriptores del manejo de estos instrumentos, ¿no es cierto?, que el uso correcto del partograma redujo significativamente, tanto en pacientes primíparas, es decir, que estaban en su primer trabajo de parto, que estaban
dando a luz a su primer hijo, como en pacientes que ya tenían más de uno, en pacientes multíparas, ¿no es cierto? La labor prolongada entre un 6,4 a 3,4%. Con la simple mirada se pudo observar, tomar decisiones, cambiar la conducta y reducir la labor prolongada de parto. La labor prolongada de parto puede llevar a consecuencias como insuficiencia respiratoria aguda, ¿no es cierto?, sufrimiento fetal e inclusive muerte perinatal. Redujo la necesidad de cesárea de emergencia entre alrededor del 10%, de 9,9 a 8,3%, lo cual es significativo, pues. Disminuyó el número de cesáreas, ¿cierto? Disminuyó el número de óbitos intraparto de 0,5% a 0,3%. Fíjense lo que eso significa. Disminuir el riesgo de que se muera en el útero un bebé de manera importante. Además de que reduce la necesidad de cesárea en primigestas de bajo riesgo de 6,2 a 4,5%. He ahí la utilidad del partograma. He ahí las razones por las cuales el partograma se ha constituido en un instrumento de registro indispensable para los hospitales en los cuales se tiene atención obstétrica. Reduce significativamente varios problemas que pueden presentarse durante el trabajo de parto, tanto para el feto como para la madre. Pues por supuesto que para esto nosotros tenemos que tener claro lo que es el trabajo de parto y no me voy a meter en este tema a profundidad porque esto ustedes conmigo lo vamos a revisar en la tercera unidad en lo que se refiere a la atención del parto. O sea, cuando ya hablamos de dilatación y borramiento, que también nos mencionó Luis Sebastián, pero pues obviamente tenemos que aclarar conceptos antes de entrar en detalle con estos temas. El formulario 051, que es la historia clínica perinatal, que ustedes ya la presentaron y la revisamos la vez anterior, en cuyo reverso tiene el partograma adaptado del CLAP, como les decía, del Centro Latinoamericano de Perinatología. La adaptación se refiere a que nuestro país incluyó varios aspectos que en la original del CLAP no lo registraba, en donde nos permite, en la parte posterior, hacer el registro del trabajo de parto, ¿cierto? Obviamente, cuando ya se encuentra en fase activa, para poder verificar la curva de alerta y evaluar qué es lo que pasa con el feto. Eso lo veremos más adelante en detalle. Estos son los periodos del trabajo de parto, dilatación y borramiento, expulsivo alumbramiento. No me voy a meter a profundidad. Hay que recordar que antes de que entre la paciente en trabajo de parto, ya lo verán, por eso no insisto mucho, porque como ustedes todavía no hemos revisado esta parte, pasa la mujer embarazada por una fase latente, ¿cierto? Que es la fracción de tiempo que va desde el comienzo del trabajo de parto hasta alcanzar una dilatación de 4 centímetros o el inicio de una actividad uterina más dinámica que puede incidir a su vez en una dilatación más rápida. Es decir, tiene contracciones leves que no alcanzan los 35 segundos ni una intensidad de 3 cruces. Por lo tanto, pueden realmente no entrar en una verdadera fase de trabajo de parto. Una vez que entra en la fase activa, pues pasa por la fase de aceleración, fase de pendiente máxima y fase de desaceleración, provocando lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? La dilatación y borramiento, el expulsivo y finalmente, cuando se termine el trabajo de parto, entra en el alumbramiento. Aquí está el sistema de registro denominado partograma, que tiene varios componentes, que es la parte que, como ya la vimos, es la parte que les voy a explicar un poquito más en detalle ahora, pues el resto lo veremos más adelante, que tiene varios componentes. Tenemos la mitad izquierda, ¿no es cierto?, en donde ustedes tienen el sistema cartesiano realmente, de los ejes cartesianos, el eje de las Y, el eje de las X, en el cual en el eje de las Y se representa los centímetros de dilatación del cuello uterino conforme avance el trabajo de parto. Desde empezando en 0, no está dilatado nada,
1 o 2 cada cuadrito por 1 centímetro, hasta llegar a los 10 centímetros, que es el máximo de dilatación que puede alcanzar el cuello uterino, y tiene en el eje de las X el periodo de tiempo que dura el trabajo de parto, o que puede durar el trabajo de parto en una mujer, empezando desde el momento en que llega, obviamente, 1 hora a la hora que llegó, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, etc. Y abajito tienen ustedes la hora real. Aquí está con, fíjense, con un, puede ser que no lo veamos por el corte de la toma. Me falta la H, ¿no? Aquí. Es decir, a la hora que llegó la paciente. Si la paciente llegó a las 6 de la tarde, como bien lo decía Luis Sebastián, ¿cierto? Pues aquí ponemos 16 horas. Y esta es la hora cero del inicio de la evaluación de esa paciente. A las 17 horas es la hora 1, a las 18 la hora 2, a las 19 la hora 3, a las 20 la hora 4 y así sucesivamente. Aquí está entonces el sitio en el cual nosotros vamos a hacer el registro de la evolución del trabajo de parto en el eje cartesiano, ¿no es cierto? Con la ordenada de las X y la del, perdón, de las Y y de las X. En las Y va la dilatación y en las X va el tiempo que demora el trabajo de parto, ¿no? Dilatación cervical de 1 a 10, ¿cierto? Pues obviamente estamos representados en el eje de las Y y tenemos las horas numeradas de acuerdo a su orden de llegada en el eje de las X, ¿cierto? Y acá tenemos la hora real, ¿sí? Considerando la hora en la que llegó la paciente. En la mitad derecha, nosotros tenemos representados los planos de descenso de la presentación. Claro, muchos de ustedes seguramente se habrán quedado pensando, ¿y qué diablos son los planos de Hodge? No les voy a definir yo. Luis Sebastián les dio los límites en donde se encuentran los planos de Hodge y los planos de Dili. Lo hizo muy bien, pero lo van a entender claramente cuando hablemos con el grupo 3 sobre el tema de trabajo de parto y el descenso de la presentación a nivel de los diferentes planos de la pelvis materna. Ahí nos va a quedar absolutamente claro. Y esto está representado aquí, ¿cierto? Empezando desde el plano 1, que está por arriba de la sínfisis del pubis y del promontorio. Está móvil, bien lo dijo su compañero, que es bastante móvil. Por el plano 2, por debajo de la sínfisis del pubis hasta la sacra 2, el plano 3 a nivel de las espinas ciáticas y el plano 4 por fuera de la pelvis membranosa. Y los de Dili, pues obviamente entre estos medidos en centímetros. En la mitad derecha nosotros tenemos entonces la representación gráfica del descenso. Si nosotros tenemos, por eso se recomienda, y hay una ligera recomendación para Luis Sebastián, el descenso, la cabecita que le dibujaba con la localización, no se grafica a este lado. Se recomienda más bien graficarla acá, para que tenga correlación con la observación al mirar con la gráfica de los planos del descenso de la pelvis materna. ¿Sí? Y aquí tenemos también representada la frecuencia cardíaca. De ahí que también el registro de la frecuencia cardíaca se recomienda hacerlo en la mitad derecha del partograma. Con el propósito, pues ustedes tienen aquí registrado el cuadradito de la frecuencia cardíaca, está registrado aquí, pues ustedes ven que representa a 190, o si está acá, saben que es 120, si está aquí, saben que es 150. Ahí están los planos de los que ya habíamos hablado. Aquí está la representación gráfica de lo que les había dicho. Plano 1 por sobre la sínfisis una línea imaginaria que va desde la sínfisis del pubis hasta el borde superior del promontorio. El 2 desde la sacra 2 hasta por debajo del pubis el plano 3, cierto que va por las espinas ciáticas. Aquí está la 1 y con relación a la del otro lado. Y la 4 con una línea que va desde el coxis por afuera del tejido membranoso pélvico. Los de Dili, ya saben ustedes, la misma representación considerando el plano 0
a nivel de las espinas ciáticas y luego midiendo en centímetros de acuerdo a la altura en la que se encuentra la presentación del bebé. Aquí está completo ya el plano cartesiano en donde nosotros realizamos el registro de todos los datos que ya los mencionamos. Algo que hay que tomarlo en cuenta, que es el tiempo que está representado en el eje de las X, está dividido en 4 cuadrantes que representan 15 segundos cada uno. 15 minutos, porque acuérdense que es una hora, ¿no? 15, 30, 45 y 60. Con el propósito de darnos facilidad para nosotros registrar el momento en el que queremos registrar la evaluación que realizamos con la dilatación respectiva. Aquí está, esta es la línea basal, y hablaremos más adelante de cuál es la importancia de la línea basal, porque aquí se empieza el registro, entre 4 y 5, más o menos en la mitad. Todo lo que está por debajo, la dilatación que está por debajo de 4 y 5, significa que la paciente no empezó realmente el trabajo de parto. Cuando pasa de 4 a 5, ya la paciente empezó su verdadero trabajo de parto, y es a partir de este momento en que nosotros tenemos que iniciar el registro de el primer tacto. Si es 5, por ejemplo, lo registramos aquí, como bien lo hizo nuestro estudiante cuando nos dio la representación, y luego construimos la curva de alerta de acuerdo a los datos característicos de cada caso hacia la derecha. Acuérdense, el plano cartesiano nos dice hacia arriba la dilatación, hacia la derecha el tiempo de duración. 1 centímetro de dilatación en 1 hora es lo que significa esto. Si yo le registro aquí y luego acá, ha transcurrido 1 hora en 1 centímetro de dilatación. Ahora, hay que tomar en cuenta que 1 centímetro de dilatación en hora se puede establecer, o sea, establecido más bien, como normal en pacientes que son primíparas y con membranas íntegras. En pacientes multíparas, generalmente, el tiempo de duración de la dilatación es menor. Y el registro va así. Si le registramos aquí y luego acá, le podemos unir con una curva directa, ¿no es cierto? 1 centímetro de dilatación en 2 horas se registra de esa manera. Miren. Eso puede ser, ¿no es cierto?, más fácil de presentarse en pacientes multíparas, inclusive, perdón, en primíparas con un trabajo de parto muy, muy lento. En nulíparas habitualmente se estima que el trabajo de parto puede durar entre 10-12 horas en condiciones normales, como ya lo verán ustedes más adelante. Luego tenemos nosotros el segmento de los datos de las características de las pacientes representados en el segmento izquierdo extremo superior, que está aquí, que representa las características de las pacientes que nosotros estamos atendiendo, ¿cierto? Cuando nosotros no tenemos los datos claros, concretos de la paciente, podemos utilizar este segmento. Todas las pacientes, ¿no es cierto?, en cualquier posición vertical, perdón, con paciente de cualquier paridad y con membranas íntegras. No sabemos si es multípara o si es nulípara. Posición horizontal, pacientes multíparas, pacientes nulíparas. Pacientes multíparas, membranas íntegras, aquí están los datos que nos van a servir para el registro de la curva de alerta. Membranas rotas, aquí están los datos. Nulíparas, membranas íntegras, aquí están los datos, y membranas rotas, aquí están los datos. Y eso nos explicó bastante bien Sebastián, así que no voy a insistir demasiado en aquello. Aquí solamente vale la pena considerar las características de las pacientes que vamos a tener. Y ustedes me dirán, ¿en posición vertical cuándo? Ahora existe una corriente internacional promulgada, propulsada, impulsada más bien por los países de América Latina y algunos países africanos,
de volver al parto tradicional que es común en las comunidades indígenas, ¿no es cierto? En las cuales no dan a luz, no tienen su parto las mujeres en posición vertical, sino más bien en posición horizontal. Se han construido inclusive, ¿no es cierto?, salas de partos con estas características para darles las facilidades a este grupo poblacional que tenga su parto en condiciones adecuadas para su cultura, para su entendimiento, para su forma de eh, mantener su trabajo de parto. El trabajo horizontal, el trabajo de parto horizontal, la atención de parto horizontal fue un invento de los franceses allá por el siglo XVIII, lo cual, vistas las cosas en los actuales momentos, parece que es más complicado, más difícil, y en algunas culturas inclusive lo consideran una aberración. Pero esa es la realidad en los actuales momentos. La cultura occidental, inclusive en nuestro país, da a luz en estas condiciones. La cultura ancestral indígena tiene partos en esta otra posición. Por eso viene esta representación gráfica para aquellos pacientes. Aquí está amplificado nada más, ¿no es cierto? Esto, para que ustedes tengan un poco más de claridad en el asunto. Luego tenemos algunos datos de referencia que los podemos utilizar o no los podemos utilizar. La recomendación es utilizarlo los más importantes. La dilatación cervical se registra con un círculo relleno, la frecuencia cardíaca fetal con un rectángulo, los planos, más bien que los planos, el descenso de la presentación y la variedad de la presentación. La variedad significa de acuerdo a la orientación que tiene con relación a la pelvis materna, que ya lo aclararemos en la tercera unidad. Pero esto significa, o esto nos sirve para representar el descenso de la presentación. Y acá la calidad y la cantidad de las contracciones. Contracción fuerte, 3 cruces, moderada, 2 cruces, débil, 1 cruz, no lo percibe, negativo, pues no siente la paciente. Y podemos colocar también, si queremos, los signos, las siglas, perdón, de la localización de las contracciones uterinas, o si queremos graficar cuánto dura y en qué posición está, pues podemos utilizar este símbolo también. La dilatación se va registrando como un punto mientras sigue aumentando y la curva de alerta con una X de acuerdo a los valores de referencia. En las referencias nosotros tenemos otros datos que nos permiten registrar en otro segmento que ya les vamos a explicar más adelante, para tener con una sola mirada también la idea de lo que pasa. La frecuencia cardíaca fetal tiende a variar con las contracciones uterinas. Y esas variaciones se llaman desaceleración. La ODIPS tipo 1, desaceleración precoz, es normal. La contracción provoca una disminución de la frecuencia cardíaca fetal no más allá de 15 latidos por a la evaluación en el momento, en el acme de la contracción. Perdón, es decir, en el punto más alto de la contracción. DIP tipo 2, desaceleración tardía, es aquella que presenta una variación de la frecuencia mucho mayor a 15 latidos por minuto en el acme de la contracción. ¿Cierto? Y DIPS variable es aquella que presenta realmente variaciones frecuentes de la contracción, de la frecuencia de la contracción cardíaca fetal. Tiene como normal 140, con la contracción puede bajar a 60 y eso ya es preocupante. Si de 140 baja a 125 es normal. Si baja a 110, 100, si bien es cierto ya nos empieza a preocupar, no es de alto riesgo ni de alta preocupación, significa que nosotros tenemos que controlarle más seguido nomás, pero si baja de 100, ojo, ya es una desaceleración variable que no se recupera rápidamente y puede estarnos hablando de que el feto está en serio peligro. Y si hay líquido amniótico verde, que se denomina meconio, tenemos que representarle con la M. Eso nos obliga a tomar decisiones también, porque la presencia de meconio generalmente se relaciona con la presencia de sufrimiento fetal. Y claro, podemos utilizar también otras siglas, como por ejemplo la posición materna, lateral derecho LD, lateral izquierdo LI, dorsal D, semisentada SS, sentada S, parado caminando
PC, para colocarlo aquí, en el recuadro inferior, de acuerdo al momento en que nosotros vamos haciendo la evaluación. Ojo, esta evaluación no necesariamente se relaciona con la evaluación de la dilatación y borramiento cervical, por una razón, porque nosotros debemos hacer, no podemos hacer evaluaciones a la madre en sus características generales cada 30 minutos, por lo menos. Si tenemos problemas, a lo mejor nos obligamos a hacer más seguido. Acá no, acá la evaluación es un poco más dilatada, cada hora, cada 2 horas, dependiendo de las características del trabajo de parto y de la evolución del mismo, ¿cierto? Bien lo dijo el compañero de ustedes, que demasiados tactos significa una violencia obstétrica. Así está calificada y tipificada en los actuales momentos. Ahora, ¿cuántos tactos se considera violencia obstétrica y cuánto se debería hacer? Pues y es un tema que lo analizaremos cuando revisemos el tema correspondiente, porque va a depender de las características de la paciente. Y si la paciente está con labor inicial, 2 contracciones por 10 minutos, y se estima o se espera que la dilatación y borramiento se demore alrededor de 10, 12 horas, pues obviamente yo el tacto vaginal y haré seguramente cada 3 horas, dependiendo de cómo esté. Pues si la paciente tiene una evolución mucho más rápida, con 3, 4, incluso a ratos 15 contracciones por minuto, el tacto vaginal seguramente le haré mucho más seguido, peor si ya están rotas las membranas, para evitarme la sorpresa de que se me haga un camillazo, que es es decir, que dé a luz la paciente sin la atención médica correspondiente, dé a luz en la cama. A eso se llama camillazo en el argot obstétrico, al menos de nuestro país. Supongo que en otros países tendrá seguramente otro nombre, o a lo mejor el mismo. Por eso depende, les decía yo, de las características de cada paciente. Y acá, pues obviamente nosotros colocamos los datos para con una sola mirada saber qué está pasando, pues, en qué posición está la madre. Si necesita que se ponga en lateral izquierdo, le pedimos que se ponga en lateral izquierdo, que mejora el aporte sanguíneo y la oxigenación al feto, porque deja de comprimir la arteria aorta, la tensión arterial, que es fundamental, saber cómo evoluciona, el pulso materno, la frecuencia cardíaca fetal. Por eso les decía, acá no es muy obligatorio registrar la frecuencia cardíaca fetal acá, porque acá nosotros tenemos ese dato, la duración de las contracciones, 30 segundos, 35 segundos, 40 segundos, que nos permite evaluar en qué condiciones está la paciente. Si está con taquisistolia, aumento de la frecuencia de las contracciones uterinas e inclusive de la duración, pues nos habla de que estamos frente a una probable, no necesariamente real, probable distocia materna, distocia pélvica, que por lo cual no permite que descienda el feto en un buen trabajo de parto. La frecuencia de las contracciones, el dolor, la localización, lo que les señalaba, y aquí le colocamos el borramiento. Acuérdense que acá en el partograma no hay la opción de registrar el borramiento, ¿no es cierto? Pero aquí sí tenemos la posibilidad de registrar el borramiento e inclusive las características de las membranas. Fíjense, pues obviamente aquí lo tenemos completo, ¿no es cierto? Con las características del lado izquierdo, el plano cartesiano, las características de la paciente y los casilleritos para la evaluación de las condiciones en las que se encuentra la madre. Hay un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se puede llevar el registro de estos datos y nosotros con una sola mirada observar en las condiciones en las que se encuentra la madre. ¿Cuándo debo iniciar a graficar la curva de alerta? Embarazada que ingresa con inicio de labor de parto. Este es un ejemplo. Dilatación 3 centímetros, a las 2 horas dilatación de 4, 1 hora después de dilatación de 6. Aquí está, mire. Llega a los 3, a la hora 0, 2 horas después se ha dilatado 1 centímetro en 2 horas, 4, ¿no es cierto? 2 horas
una hora después, perdón, ha dilatado 2 centímetros. Recién aquí empiezo yo a registrar la curva de alerta. ¿Bien? Lo hago con una X y voy considerando los datos de las características de esta paciente y lo registro hacia arriba para saber que este es el punto máximo de tiempo que debe durar el trabajo de parto en esta paciente. ¿Ya? Hasta ahí vamos a llegar, obviamente, porque necesitamos entender varios de los aspectos de la fisiología del trabajo de parto y el trabajo de parto para poder graficar casos más concretos y ver y analizar lo que se debe correlacionar para tomar decisiones frente a las diferentes probabilidades que se pueden presentar en los trabajos de parto. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Ninguna. No, Ok. Listo, entonces, chicos, por el momento nos vamos a quedar ahí. Les quiero pedir un favor. El día de mañana, en lugar de empezar a las 4, vamos a empezar a las 5. Tengo un compromiso que resolver a las 2 de la tarde y me temo que no puedo alcanzar. Si alcanzo a las 4, pues yo le aviso a través de Vinicio que empezamos a las 4. Pero por si acaso no alcance a llegar a las 4, les pido que empecemos a las 5 para no perder el siguiente tema del día de mañana, que es pelvis ósea, ¿no? Anatomía de pelvis, pelvis ósea, etcétera, etcétera, con el grupo 2. Así es. Doc, disculpe, mi nombre es Jonathan Tapanta y no pude ingresar rápido a la reunión porque mi compu se estaba actualizando. ¿Me podría poner en lista, por favor? A ver, déjenme ver. Déjenme ver si... Bueno, en realidad no lo cerré todavía. Sí, aquí está. Justamente por eso no lo hice. Ahora le registramos a usted y enviamos la asistencia correspondiente. Ok. Muchas gracias, Doc. Listos. Listos entonces. Sin más por el momento, entonces nos vemos el día de mañana tarde. Que tengan una buena tarde, chicos. Hasta luego. gracias, Muchas gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego.